En este recuento que hiciste en tu texto, el anterior al que publicaste para este día, donde hablas de la ceremonia solemne del 27 de mayo, bueno, efectivamente describes las 6 grandes líneas que se le encargaron a Gobernación precisamente en el marco de esta instalación del Consejo Nacional de Protección Civil, bueno, en mayo, pues hace varios meses. Como ya dijimos, crear y operar el Sistema Nacional de Alertas que permita contar con información en tiempo real para aumentar la seguridad de los mexicanos en situaciones de inminente peligro no funcionó. 2, iniciar la operación de la Estrategia México Seguro ante desastres con el fin de contar con infraestructura y mayor capacidad de resistencia ante fenómenos naturales. 3, tampoco funcionó. Tercero, iniciar una campaña de difusión de la cultura de la prevención y la protección civil con especial énfasis en los habitantes de las zonas más vulnerables. ¿Qué dices, Iván? Tampoco está pendiente, es un asunto pendiente. 4, actualizar el Atlas Nacional de Riesgos para convertirlo en un instrumento más útil en la planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial. La mayoría de los estados del país no cuentan con el Atlas Nacional de Riesgos actualizado. Entiendo que solo 5 o 6 estados, entre ellos el Estado de México y el Distrito Federal, creo que Jalisco también, creo que Veracruz y Chiapas, lo tienen actualizado. Pero eso no quiere decir que sea bueno y que se cumpla. Es decir, que se evite que la gente se asiente en donde el Atlas estatal dice que no debe haber asentamientos humanos. 5, establecer un programa nacional de respuesta a siniestros, emergencias y desastres que permita la acción oportuna y coordinada del gobierno, Iván Restrepo. Bueno, la vimos, creo que lo de Guerrero y otros estados demuestra de que no hay coordinación a nivel de las instancias oficiales. El 6º punto de este programa, de esta instalación del Consejo Nacional de Protección Civil, estas 6 líneas que quedaron bajo la responsabilidad y la coordinación de la Secretaría de Gobernación. Bueno, pues estamos hablando del 6º, que es crear 5 regiones con representación nacional de protección civil a fin de fortalecer la coordinación interinstitucional entre los diversos sistemas existentes. ¿Qué dices, Iván Restrepo? Se desconoce esto a nivel de los estados. No se sabe ni cuáles son estas 5 regiones. Se supone que también son las 5 regiones que coinciden con las de Seguridad Nacional, con las de la Policía Preventiva. Pero no hay conocimiento en los estados y menos en los municipios, que es lo más importante. Lo primero que hay que llegar en auxilio es a los municipios, que son los que tienen el problema encima. Bueno, y lo a fin de fortalecer la coordinación interinstitucional, pues vimos que esto no funcionó. Esto no ha funcionado, Carmen. Lamentablemente. Ahora, dirán los del nuevo gobierno, pues denos chance, acabamos de llegar. Esto fue en mayo. Supongamos que es a partir de mayo que podemos entrar en contacto con esta información, y a partir de mayo para acá es poco tiempo, suficiente tiempo por lo menos para cumplir alguna de las partes de estas 6 grandes líneas en este Consejo Nacional de Protección Civil. ¿Qué dices? Mira, yo pienso de que el gobierno del presidente Peña Nieto no parte de cero. Hay antecedentes en la Secretaría de Gobernación de cómo funcionar todo este sistema de protección civil, todo el Sistema Nacional de Alertas, cómo responder a los desastres, en fin, hay una larga experiencia. Lamentablemente, yo diría que no tuvieron el suficiente tiempo para echar a andar estas 6 medidas. Eso sería una primera observación de descargo de lo que ha pasado y de lo que sigue pasando. Pero, vuelvo a insistir, si no se entrega todo este sistema a las gentes más idóneas y sobre todo que ya no haya impunidad, Carmen, porque siempre que hay estas tragedias no hay responsables, se va perdiendo el problema o viene la discusión de la reforma energética, si repartes despensas y muere, ¿no? Fiscal, y esto se va a pasar al segundo término, lo cual es muy grave porque va a seguir lloviendo y porque vamos a seguir teniendo cada año huracanes. Y si hacemos caso a lo que escribe hoy el secretario Guerra, el secretario del Medio Ambiente, cada día el cambio climático está afectando a todo el mundo y México no es la excepción, pues deberíamos de estar súper preparados para enfrentar esto con medidas que
que vayan al origen de los problemas, no a paliar. Es injusto, Carmen, que sigamos gastando 30 veces más en paliar los resultados de todos estos daños ambientales y los daños que sufre la sociedad cada año por las lluvias que prevenirlos. Si gastamos un peso en prevención, gastamos 30 después en remediar muy mal los desastres. Es rotundo ese dato. Debe de invertirse 30 para prevención, y si tenemos buena prevención, si hacemos lo correcto, vamos a gastar menos en los desastres, en procurar ayudar a la gente en sus desastres naturales. Totalmente de acuerdo, Iván Restrepo. Déjame cerrar esta conversación comentando contigo y el auditorio que, hablando del periódico La Jornada en Guerrero, en este caso Francisca Mesa, está informando que el presidente municipal Luis Walton informó que ya la federación le solicitó las licencias de construcción y los planos de la zona Diamante, que este es todo un tema, porque aquí estamos hablando no de las casas populares, no de las zonas donde la gente se puso porque no tenía de otra, en fin. ¿Qué decir, Iván Restrepo, de la zona Diamante? ¿Y qué decir de que el presidente municipal dice que ya la federación le está pidiendo las licencias de construcción y los planos de la zona Diamante? Quiere decir que cuando Peña dice vamos a investigar, pues ya le puso ojo a la zona en cuestión. Pues hace muy bien en ponerle ojo a Diamante, porque seguramente van a salir a relucir unos nombres muy importantes de empresarios y de políticos. Las áreas que se desarrollan de esta manera para el lujo de unos cuantos, generalmente son negocios en donde están los políticos, los funcionarios y los empresarios. Esto lo vimos ya en Tabasco 2000, que ya se inundó. Fue un enorme negocio en su momento. Y Diamante, Punta Diamante, ni se diga. Hay notas periodísticas desde hace muchos años denunciando cómo han sido los negocios ahí. En vez de y aquí entra otra contradicción, en vez de tratar de reafirmar Acapulco en su parte popular de clase media, abren otra área que creen que es imposible que sea afectada por los desastres, y resulta que les toca. Y claro, tocaron el dinero, tocaron los intereses, y hay atención ahí, hay más atención ahí que en la zona pobre. Pero seguramente, Carmen, van a salir a relucir negocios, licencias mal dadas, falta de estudios de impacto ambiental. Es una zona ecológicamente muy difícil de manejar y que debía de ser una reserva territorial de Acapulco. Pero no hay reservas territoriales, y si hay alguna reserva que llame la atención de los desarrolladores, como lo llaman, inmobiliarios, pues llega el gran capital y hacen lo que ya hemos visto que ocurrió tanto en Tabasco como ahora ocurre en Acapulco. Ojalá el presidente Peña Nieto lleve hasta sus últimas consecuencias estas investigaciones, y él, lo hemos visto, ha sido el personaje más activo en todo en toda esta tragedia que sufre el país y que va a seguir sufriendo, porque los daños actuales, la gente perjudicada, los damnificados, van a tener más tiempo todavía bajo el término de damnificados, y esto significa mayor atención. También hay que ver eso, no desampararlos simplemente porque ya el tema pasó a segundo término. Y vuelvo a repetir, ojalá ahora sí haya cabezas que rueden por los daños que se han causado en el país por falta de previsión y por corrupción. Iván Restrepo, te agradezco muchísimo, como siempre, tu presencia. Te agradezco mucho que nos hayas permitido escucharte directamente, y te pido, como siempre, que mantengamos la comunicación para seguir escuchando tu análisis, tus informaciones, los datos, lo que nos presentas sobre estos temas. Gracias, Iván, y más en un momento como este. Gracias a ti, y un saludo al auditorio.